Memphis vs Georgia State, predicción de College Football, 6 de septiembre de 2025. Memphis en Georgia State 7 de la noche ET. Memphis terminó con marca de 11-2 el año pasado bajo el entrenador Ryan Silverfield en su sexta temporada. El equipo regresa con 8 titulares. Perdieron piezas clave en la ofensiva como el mariscal de campo Seth Enigan y el corredor Mario Anderson. Este fue un buen equipo ofensivo en 2024 ya que promediaron 35.3 puntos por juego con 64% de pases completos y 267 yardas aéreas por partido. En defensa permitieron 269 yardas aéreas por juego y 25.8 puntos. Vienen de la victoria en casa 45-10 contra FCS Chattanooga. Georgia State está 0-1 tras su derrota 63-7 como visitante en Ole Miss. La defensa de los Panthers fue golpeada, cediendo 695 yardas con 400 aéreas en 37 intentos. Corrieron de manera efectiva, pero el juego aéreo fue anulado. Christian Bellew completó 4 de 11 para 52 yardas con un touchdown y una intercepción. Brendan Lewis, transferencia de Nevada, inicia como mariscal de campo de los Tigers. La temporada pasada completó 67.5% de sus pases con 7.3 yardas por intento y fue amenaza por tierra con 775 yardas terrestres y 8 touchdowns. Tuvo un juego productivo en la victoria contra el rival FCS. Reemplazar a Enigan no luce tan mal ahora que Lewis, con opción dual y 2 años de experiencia como titular, está bajo centro. Los Panthers han perdido 9 de 10. Los Tigers han cubierto 3 de 4 en carretera en no conferencia. Georgia State está 3-9 contra la línea en casa. Juega Memphis menos 13.5. Tulane vs South Alabama, predicción de College Football, 6 de septiembre de 2025. Tulane en South Alabama 7 de la noche ET. Tulane está 1-0 tras su victoria en casa 23-3 contra Northwestern. The Green Wave sumaron 419 yardas con 269 por tierra para 6.4 yardas por acarreo. Jake Retzlaff en su debut con The Green Wave completó 18 de 31 para 152 yardas y un touchdown. Corrió 10 veces para 113 yardas y una anotación. South Alabama terminó 8-6 el año pasado bajo el entrenador Major Applewhite en su segundo año. Los Jaguars regresaron 8 titulares. El juego aéreo fue eficiente el año pasado con 68.6% de pases completos y 8.4 yardas por intento. También corrieron para 5.3 yardas por acarreo. La defensa aérea fue gran preocupación en 2024 al permitir 71% de pases completos y 8.1 yardas por intento. Vienen de la victoria en casa 38-31 contra FCS Morgan State. Bishop Davenport inicia para South Alabama. El senior tuvo poca participación como suplente el año pasado. Retzlaff fue una gran incorporación para The Mean Green por su potencial de doble amenaza. Tulane está 6-1 contra la línea como favorito visitante. South Alabama está 1-4 contra la línea en casa en la primera mitad de la temporada. La defensa aérea de los Jaguars es una gran preocupación aquí con la movilidad de Retzlaff. Juega Tulane menos 10. Western Kentucky vs Toledo, predicción de College Football, 6 de septiembre de 2025. Western Kentucky en Toledo 7 de la noche ET. Western Kentucky está 2-0 tras su victoria en casa 55-6 contra FCS North Alabama. Abrieron con la victoria 41-24 en casa contra Sam Houston State. The Hilltoppers sumaron 506 yardas con pase eficiente. Corrieron para 5 yardas por acarreo. Fueron pobres contra la carrera permitiendo 173 yardas en 31 acarreos. Maverick McIver completó 33 de 51 para 401 yardas y 3 touchdowns. Toledo está 0-1 tras su derrota 24-16 de visita en Kentucky. The Rockets tuvieron un mal desempeño terrestre. Defensivamente manejaron el juego aéreo de los Wildcats pero permitieron 220 yardas terrestres en 43 acarreos. Tucker Gleason completó 23 de 40 para 270 yardas con un touchdown y una intercepción. La ofensiva de los Hilltoppers y el juego de su mariscal han sido impresionantes para iniciar el año. The Rockets están 1-4 contra la línea en casa en sus últimos 5 juegos de septiembre. The Hilltoppers están 3-1 contra la línea en sus últimos 4 juegos de septiembre como visitantes. La ofensiva de Toledo no impresionó enfrentando a un Kentucky en baja. Juega Western Kentucky más 7. Houston vs Rice, predicción de College Football, 6 de septiembre de 2025. Houston en Rice 7 de la noche ET. Houston terminó 4-8 en 2024 bajo el entrenador Willie Fritz en su segunda temporada. El equipo regresa con 15 titulares. La ofensiva de los Cougars fue muy pobre el año pasado al promediar 14 puntos por juego.
El ataque aéreo fue ineficiente con 6.5 yardas por intento. Defensivamente sostuvieron a rivales en 3.9 yardas por acarreo y 6.8 yardas por pase. Houston viene de la victoria en casa 27-0 contra FCS Stephen F. Austin. Rice está 1-0 con su triunfo 14-12 de visita en Luisiana. The Owls usaron la triple opción y corrieron para 206 yardas en 55 acarreos. La defensa de los Owls detuvo el juego aéreo de los Raging Cajuns con 88 yardas en 28 intentos. Chase Jenkins inicia como mariscal de campo de los Owls. Completó 7 de 9 para 45 yardas y corrió 12 veces para yardaje negativo. Connor Wakeman inicia como mariscal de campo de los Cougars. El transfer de Texas A&M batalló con precisión e intercepciones el año pasado con 61% de completos y 5 intercepciones en 6 juegos. La precisión del mariscal es una preocupación para los Cougars. Rice correrá y consumirá reloj como en la semana 1. Houston está 18-7 al under en sus últimos 25 juegos. Juega Houston y Rice bajo 39.5. Vanderbilt vs Virginia Tech, predicción de College Football, 6 de septiembre de 2025. Vanderbilt en Virginia Tech 7:30 de la noche ET. Vanderbilt terminó 7-6 la temporada pasada bajo el entrenador Clark Lea en su quinto año. El equipo regresa con 17 titulares. Su colorido mariscal Diego Pavia regresa. Vanderbilt promedió 25 puntos por juego. El ataque terrestre fue pobre pero la eficiencia aérea fue buena con 8.3 yardas por intento. En defensa el juego aéreo fue malo al permitir 75.6% de completos y 8.9 yardas por intento. Vanderbilt viene de la victoria en casa 45-3 contra FCS Charleston Southern. Virginia Tech está 0-1 tras su derrota 24-11 de visita en South Carolina. The Hokies corrieron poco más de 3 yardas por acarreo y fueron ineficientes en el mariscal. La defensa aérea fue el problema al permitir 209 yardas por aire en 19 intentos. Kyron Drones completó 15 de 35 para 221 yardas y 2 intercepciones. El año pasado Diego Pavia completó 59.4% de sus pases con 7.7 yardas por intento. Corrió para 801 yardas y 8 touchdowns. Vanderbilt venció a Alabama el año pasado y perdió por 3 puntos ante Texas. Pavia respalda sus palabras con buenos resultados. The Commodores están 6-4 como underdog visitante. Juega Vanderbilt más 1.5. Louisiana Tech vs LSU, predicción de College Football, 6 de septiembre de 2025. Louisiana Tech en LSU 7:30 de la noche ET. Louisiana Tech terminó 5-8 el año pasado bajo el entrenador Sonny Cumbie en su cuarta temporada. The Bulldogs regresan con 9 titulares. Su ofensiva batalló el año pasado al promediar 20.6 puntos por juego con solo 3 yardas por acarreo. Jugaron bien a la defensiva, sosteniendo a rivales en 21.3 puntos por juego y apenas 3.8 yardas por acarreo con 6.2 yardas por pase. Vienen de la victoria en casa 24-0 contra Southeast Louisiana. LSU está 1-0 tras su victoria 17-10 como visitante en Clemson. The Tigers fueron llevados por su defensa en ese triunfo. Contuvieron a Clemson en 31 yardas terrestres y 6 yardas por intento de pase. Garrett Nussmeier completó 28 de 38 para 230 yardas y un touchdown. Trey Cook iniciará como mariscal de campo de Louisiana Tech. Transferencia de JUCO, completó 14 de 18 para 130 yardas y un touchdown contra su rival FCS. The Bulldogs lucen muy débiles, especialmente en ofensiva. La defensa de LSU fue impresionante en Clemson, y la afición debe estar encendida en Baton Rouge de noche. Louisiana Tech está 4-7 contra la línea en carretera después de un juego en casa. The Tigers están 3-1 contra la línea en casa como favoritos de 31 puntos o más. Juega LSU 37. Boston College vs Michigan State, predicción de College Football, 6 de septiembre de 2025. Boston College en Michigan State 7:30 de la noche ET. Boston College terminó 7-6 bajo el entrenador Bill O'Brien en su segunda temporada con el programa. 11 titulares regresan. Abrieron con victoria en casa 66-10 sobre FCS Fordham. BC batalló por tierra el año pasado con 3.8 yardas por acarreo. En defensa permitieron 260 yardas aéreas por partido con 7.5 yardas por intento. Michigan State está 1-0 tras su victoria en casa 23-6 contra Western Michigan. Los Spartans fueron ineficientes en el juego aéreo. Corrieron para 4.1 yardas por acarreo. La defensa limitó a los Broncos a poco más de 1 yarda por acarreo y 5.7 yardas por pase.
Aiden Chiles completó 17 de 23 para 155 yardas y un touchdown. Dylan Lonergan iniciará como mariscal de campo de los Eagles. Transferencia de Alabama, lanzó 8 pases como suplente en las últimas 2 temporadas. Tuvo buen desempeño en la victoria inicial contra Fordham. La ofensiva de Michigan State es difícil de confiar ya que no impresionó en casa contra un rival de la MAC. Bill O'Brien está moviendo este equipo de BC en la dirección correcta. The Eagles están 6-4 contra la línea en sus últimos 10 juegos de visita. Michigan State está 3-8 contra la línea en casa. Juega Boston College más 4.5. Ball State vs Auburn, predicción de College Football, 6 de septiembre de 2025. Ball State en Auburn 7:30 de la noche ET. Ball State cayó a 0-1 con su derrota 31-0 de visita en Purdue. The Cardinals tuvieron un desempeño aéreo miserable a la defensiva. Estuvieron bien contra el juego terrestre de los Boilermakers, pero permitieron 340 yardas aéreas en 29 intentos. Kiel Kelly completó 10 de 16 para 87 yardas. Corrió 22 veces para 63 yardas. Auburn está 1-0 tras su victoria 38-24 como visitante en Baylor. El ataque terrestre de los Tigers fue exitoso con 307 yardas en 52 acarreos. Contuvieron el ataque terrestre de los Bears, pero permitieron 419 yardas aéreas en 48 intentos. El transfer de Oklahoma, Jackson Arnold, completó 11 de 17 para 108 yardas. Ball State tendrá problemas para anotar en este juego. Auburn probablemente correrá mucho el balón contra este rival. Están 4-1 al under en casa después de un juego de visita. The Cardinals están 4-2 al under en juegos consecutivos de visita. Juega Ball State y Auburn bajo 52.5. Akron vs Nebraska, predicción de College Football, 6 de septiembre de 2025. Akron en Nebraska 7:30 de la noche ET. Akron está 0-1 tras su derrota 10-0 en casa contra Wyoming. Fue un desempeño ofensivo anémico para los Zips que terminaron con 228 yardas. Corrieron para 3.2 yardas por acarreo. En defensa permitieron 4.2 yardas por acarreo y 7.2 yardas por pase. Ben Finley completó 16 de 18 para 139 yardas con una intercepción. Nebraska está 1-0 tras su victoria 20-17 en sede neutral contra Cincinnati. La ofensiva de los Cornhuskers promedió 5.8 yardas por intento en el juego aéreo y corrió para 3.1 yardas por acarreo. Permitieron 202 yardas por tierra a los Bearcats, pero solo 69 aéreas en 25 intentos. Dylan Raiola completó 33 de 42 para 243 yardas y 2 touchdowns. Akron tendrá problemas para anotar contra este equipo de Nebraska. Los Cornhuskers carecen de jugadas explosivas a la ofensiva ya que solo avanzan poco a poco. Nebraska está 7-4 al under como favorito en casa. Juega Akron y Nebraska bajo 47. Arizona State vs Mississippi State, predicción de College Football, 6 de septiembre de 2025. Arizona State en Mississippi State 7:30 de la noche ET. Arizona State terminó 11-3 el año pasado bajo el entrenador Kenny Dillingham en su tercera temporada. El equipo regresa con 17 titulares. Una gran baja en ofensiva es el corredor Cam Skatebo que se fue a la NFL. The Sun Devils fueron un buen equipo ofensivo el año pasado al promediar 32.9 puntos por juego con 4.7 yardas por acarreo y 8.4 yardas por intento de pase. Defendieron bien tanto carrera como pase. ASU viene de la victoria en casa 38-19 contra FCS en Northern Arizona. Mississippi State está 1-0 tras su victoria 34-17 como visitante en Southern Miss. The Bulldogs tuvieron su ataque terrestre en marcha con 188 yardas en 42 acarreos. Limitaron a los Golden Eagles a menos de 3 yardas por acarreo y cerca de 5 yardas por pase. Blake Shapen completó 26 de 34 para 270 yardas con un touchdown y una intercepción. Sam Leavitt regresa como mariscal de ASU. El Junior Redshirt completó 61.7% de sus pases el año pasado para 8.2 yardas por intento. Corrió para 443 yardas y 5 touchdowns. Shapen lució bien en el debut con los Bulldogs. La defensa de Mississippi State se levantó en su verdadero juego de visita para abrir la temporada. El senior Shapen tiene experiencia y fue preciso el año pasado. Registró buenos números en Baylor en 2022 y 2023. Juega Mississippi State más 6.5. Michigan vs Oklahoma, predicción de College Football, 6 de septiembre de 2025. Michigan en Oklahoma 7:30 de la noche ET. Michigan está 1-0 tras su victoria en casa 34-17 contra New Mexico. The Wolverines estuvieron equilibrados en ofensiva.
corrieron para 6.3 yardas por acarreo y fueron eficientes en el juego aéreo. Contuvieron a los Lobos en menos de 2 yardas por corrida y apenas 4.5 yardas por intento de pase. Bryce Underwood completó 21 de 31 para 251 yardas y un touchdown en su debut con Michigan. Oklahoma viene de la victoria en casa 35-3 contra FCS Illinois State. The Sooners terminaron 6-7 el año pasado bajo el entrenador Brent Venables, ahora en su cuarta temporada. El equipo regresa con 15 titulares. Oklahoma batalló en ofensiva el año pasado al promediar 21 puntos por juego con 3.5 yardas por acarreo. El juego de mariscal fue ineficiente. La fortaleza del equipo fue la defensa, que permitió 22 puntos por juego con buen rendimiento contra la carrera. John Mateer, transferencia de Washington State, será el mariscal titular. El año pasado completó 64.6% de sus pases con 9 yardas por intento. Tuvo buenos números en el debut contra su rival FCS. El mariscal novato Underwood vivirá su primer verdadero juego de visita. La experiencia de Mateer y la mejor defensa de los Sooners son clave aquí. The Sooners están 8-3 contra la línea como favorito en casa. Juega Oklahoma menos 4.5. Georgia Southern vs USC, predicción de College Football, 6 de septiembre de 2025. Georgia Southern en USC 7:30 de la noche ET. Georgia Southern cae a 0-1 tras su derrota 42-14 como visitante ante un inexperto Fresno State. The Eagles corrieron para 4 yardas por acarreo y fueron ineficientes en el pase. Permitieron 351 yardas terrestres a The Bulldogs para 7.8 yardas por corrida. J.C. French completó 17 de 28 para 158 yardas con 2 touchdowns y una intercepción. USC está 1-0 con su victoria en casa 73-13 contra Missouri State. The Trojans acumularon 597 yardas y corrieron para 7.8 yardas por acarreo. Jaden Mayaba completó 15 de 18 para 295 yardas y 2 touchdowns. La defensa de Georgia Southern puede sufrir otro día largo. Haber cedido ese yardaje a Fresno State es preocupante dado que The Bulldogs carecen de experiencia. The Eagles están 3-6 contra la línea como underdog visitante. The Trojans están 4-0 contra la línea en sus últimos 4 juegos de septiembre en casa. Juega USC 29. UL Monroe vs Alabama, predicción de College Football, 6 de septiembre de 2025. UL Monroe en Alabama 7:45 de la noche ET. UL Monroe terminó 5-7 el año pasado bajo el entrenador Bryant Vincent en su segunda temporada. El equipo regresa con 10 titulares. The Warhawks promediaron 20.2 puntos por juego el año pasado con un juego aéreo muy pobre. Corrieron para 4.5 yardas por acarreo. Defensivamente permitieron 30.1 puntos por juego con 5 yardas por corrida. Sostuvieron a los mariscales rivales en 56.2% de pases completos. Vienen de la victoria en casa 29-0 contra St. Francis PA. Alabama está 0-1 tras su derrota 31-17 de visita en Florida State. La ofensiva se apagó con pase ineficiente y apenas 3 yardas por corrida. Permitieron a The Seminoles 230 yardas terrestres en 49 acarreos. T.J. Simpson completó 23 de 43 para 254 yardas y 2 touchdowns, con promedio de solo 5.9 yardas por intento. Aidan Armanta será el mariscal de UL Monroe. Participó en 12 juegos el año pasado con 54.7% de completos y 6.8 yardas por intento. Con ese rendimiento ofensivo, en el debut no se justifica dar más de 5 touchdowns con los Crimson Tide. Juega UL Monroe más 36.5. UCLA vs UNLV, predicción de College Football, 6 de septiembre de 2025. UCLA en UNLV 8 de la noche ET. UCLA está 0-1 tras su derrota en casa 43-10 contra Utah. Fue una pobre exhibición ofensiva para The Bruins con 3 yardas por corrida e ineficiencia aérea. Fueron aplastados en el juego terrestre por The Utes con 286 yardas en 54 acarreos. Nico Yamaleava completó 11 de 22 para 136 yardas con un touchdown y una intercepción. UNLV está 2-0 tras su victoria de visita 38-21 en Sam Houston. The Rebels corrieron para 4.7 yardas por acarreo y tuvieron buen desempeño en el mariscal. Defendieron bien el pase y permitieron solo 4.1 yardas por corrida. El transfer de Virginia, Anthony Colandrea, completó 19 de 23 para 249 yardas con 2 touchdowns y una intercepción. También corrió para un touchdown. Como el año pasado, el juego terrestre de The Bruins ha batallado.
Y Amaleaba, transfer de Tennessee, venía de un programa con una de las mejores ofensivas terrestres del país. Fue ineficiente sin ayuda del juego terrestre en el debut. La ofensiva de UNLV luce impresionante para iniciar la temporada. Juega UNLV más 2.5. Tulsa vs New Mexico State, predicción de College Football, 6 de septiembre de 2025. Tulsa en New Mexico State 9 de la noche ET. Tulsa viene de la victoria en casa 35-7 contra Abilene Christian. Terminaron 3-9 el año pasado. El entrenador Trey Lamb inicia su primera temporada con 10 titulares de regreso. Tulsa tuvo una pobre ofensiva con promedio de 21.6 puntos por juego, 3.6 yardas por corrida y 6.3 yardas por intento de pase. Permitieron 43.8 puntos por juego con 5 yardas por corrida y 9.8 yardas por intento aéreo. New Mexico State derrotó a Bryant 19-3 en casa. Los Aggies fueron 3-9 en 2024 bajo el entrenador Tony Sánchez en su segunda temporada. Regresan con 9 titulares. Fue una ofensiva anémica el año pasado con 21.5 puntos por juego y 45% de completos para 5.6 yardas por pase. Defensivamente permitieron 5.2 yardas por acarreo y 8.1 por intento de pase. Kirk Frances inicia como mariscal de The Golden Hurricane. El año pasado completó 58.9% de sus pases con 6.3 yardas por intento. Mostró buen desempeño la semana pasada contra su rival FCS. Logan Fife es transfer de Fresno State y Montana. Jugó en FCS Montana el año pasado con 63.5% de completos y 7.2 yardas por intento. Los números defensivos de The Golden Hurricane fueron demasiado pobres el año pasado para dar más de 3 puntos en carretera. The Aggies están 4-1 contra la línea como underdog en casa. Tulsa no ha cubierto en 4 de 6 juegos de visita. Juega New Mexico State más 4.5. Stanford vs BYU, predicción de College Football, 6 de septiembre de 2025. Stanford en BYU 7:15 de la noche ET. Stanford está 0-1 tras su derrota 23-20 de visita en Hawái. The Cardinal corrieron para 4.1 yardas por acarreo y fueron inefectivos en el juego aéreo. Defensivamente limitaron a The Warriors a 4 yardas por acarreo y poco más de 5 yardas por intento de pase. Ben Gulbranson completó 15 de 30 para 109 yardas con una intercepción. BYU terminó 11-2 bajo el entrenador Kalani Sitake en su 10ª temporada. The Cougars regresan con 8 titulares. Una baja clave será el mariscal Jake Retzlaff. The Cougars fueron un equipo defensivo sólido permitiendo 20.2 puntos por juego, 3.8 yardas por corrida y 6.2 yardas por intento de pase. La precisión fue un problema en el mariscal, aunque corrieron para 4.7 yardas por acarreo. Abrieron con victoria en casa 69-0 contra Portland State. Berbach Mayer será el mariscal titular. El freshman en su debut completó 7 de 11 para 97 yardas con 8.8 yardas por intento. El pobre rendimiento ofensivo de Stanford en Hawái es una preocupación aquí. La defensa de The Cougars podría darle problemas a The Cardinal. Stanford está 4-7 contra la línea como underdog visitante. Juega BYU 20.5. San Diego State vs Washington State, predicción de College Football, 6 de septiembre de 2025. San Diego State en Washington State 10:15 de la noche ET. San Diego State terminó 3-9 el año pasado bajo el entrenador Sean Lewis en su segunda temporada. The Aztecs regresan con 14 titulares. Fue un pobre equipo ofensivo en 2024 con 19.2 puntos por juego, 3.4 yardas por acarreo y 6.6 yardas por intento aéreo. Defensivamente permitieron 31 puntos por juego, 5.1 yardas por corrida y 7.7 yardas por intento de pase. Vienen de la victoria en casa 42-0 contra FCS Stony Brook. Washington State terminó 8-5 en 2024. El entrenador Jimmy Rogers está en su primer año con el programa y regresa con 8 titulares. The Cougars fueron un buen equipo ofensivo con 33.8 puntos por juego, 74% de completos y 9.6 yardas por intento. Pero defensivamente permitieron 30 puntos por juego, 69% de completos, 7.9 yardas por intento de pase y 5.3 yardas por corrida. Derrotaron a FCS Idaho 13-10 en casa la semana pasada. Jaden Denegal será el mariscal de San Diego State. El junior transfer de Michigan lanzó solo 4 pases en 2023. La precisión fue un problema en el debut ya que completó 13 de 25 para 208 yardas y un touchdown. Jackson Potter iniciará como mariscal de Washington State. Fue suplente el año pasado y lanzó 2 pases. Fue eficiente en el debut contra Idaho.
Se prefiere la ofensiva del programa Pac-12 en Washington State aquí. Denegal apenas completó la mitad de sus pases contra Stony Brook. Este es su primer verdadero juego de visita. Juega Washington State -1.5. Sam Houston State vs Hawaii, predicción de College Football, 6 de septiembre de 2025. Sam Houston State en Hawaii, 11:59 de la noche ET. Sam Houston está 0-2 tras su derrota en casa 38-21 contra UNLV. The Bearcats fueron ineficientes en el mariscal y corrieron para 4.1 yardas por acarreo. Fueron pobres defendiendo el pase y permitieron 4.7 yardas por corrida. Hunter Watson completó 11 de 22 para 101 yardas. Hawaii está 1-1 tras su derrota de visita 40-6 en Arizona. The Warriors batallaron tanto en el juego terrestre como aéreo. Defensivamente permitieron 183 yardas terrestres para 5.5 yardas por acarreo. Micah Alejado completó 18 de 31 para 157 yardas con una intercepción. Tiene una lesión en el pie, es cuestionable y se perdió la práctica del miércoles. Luke Weaver es su suplente y completó 8 de 16 para 66 yardas con 2 intercepciones. La ofensiva de Hawaii no ha sido muy impresionante, incluso en su victoria en casa contra Stanford. Su mariscal suplente luce como una desventaja. The Bearcats están corriendo para 4.8 yardas por acarreo, justo lo que Hawaii está permitiendo por tierra. Juega Sam Houston State +7.